De hijos de Tomás Martín nace Burpellet con la máxima calificación energética, y en la construcción de cubiertas y porches contamos con personal técnico y programas de diseño como CADWORD para adaptar tu idea a una solución real, práctica y económica, con las mejores maderas del mercado. También en Villariezo, Burpellet, energía natural. Nos encontramos en Barcelona, circuito de Montmeló, circuito de Cataluña, una de las cunas del automovilismo europeo y mundial, donde un burgalés, un arandino para más señas, va a hacer historia. Se llama Antolín González, tiene apenas 14 años y, por cierto, hablando de historias, vamos a conocer la suya. Una historia que no tiene desperdicio y que tiene todos los aspectos necesarios para escribir un guión digno de Hollywood. Una historia que recordamos mientras nuestro protagonista y su padre se dirigen al circuito de Montmeló. Una vez allí, junto a su inseparable caja de la suerte, volverá a subirse a los mandos de un monoplaza de Fórmula 3. Tiene 14 años, pero su epopeya comienza recién cumplidos los 8. Todo empezó un 28 de diciembre, cuando un amigo de mi padre nos contó que había un karting indoor en Burgos, porque al ser invierno no podíamos ir en uno que estuviese al aire libre. Entonces fui allí y claro, el primer día y me monté en el kart y entonces me preguntó el dueño del circuito ya cuando bajé que cómo se notaba que ya había montado y que ya tenía experiencia, pero luego se dio cuenta de que era la primera vez, entonces claro, hice casi el mejor tiempo y entonces pues nos dijo que si queríamos empezar con él en el campeonato de Castilla y León. Y entonces, pues de momento empezamos así. Fuimos de compras a Burgos y en una de las tiendas que entramos había un cartel anunciando un karting indoor, que es un karting cubierto. Y probamos, entramos, dio Antolín unas vueltas, lo hizo bien, el tiempo que hizo fue bastante relevante y la persona, el dueño del circuito, nos dijo que si Antolín había participado en alguna carrera anteriormente. Le dijimos que no y 10 o 15 días después probamos en Villarcayo. Y en mi primera carrera salí el 11 de 22, que me acuerdo bien, porque en la crono tuvimos problemas de problemas técnicos y del motor. Salí el 11 y pues claro, adelanté hasta ponerme tercero. Después tuve un toque con el segundo y me quedé último y volví a remontar hasta el séptimo otra vez. Así que fue la carrera de momento que más adelantamientos llevo. Y a partir de ese momento arrancamos con campeonato de Castilla y León, luego probamos en Portugal. Y fuimos allí y estábamos, no sé, quintos, cuartos en la crono y luego en la carrera. En la salida me conseguí poner segundo, hasta que luego en la última vuelta intenté adelantar al primero, pero me tocó un poco y quedé tercero, aunque aún así en un buen resultado para la primera carrera internacional. Y probamos también en Inglaterra. Fuimos a Inglaterra para intentar ya mirar hacia los fórmulas y bastante más hacia adelante, con un equipo bastante potente allí, con grandes pilotos. Al equipo que fuimos habían probado a 162 niños. Antolín hizo el segundo mejor tiempo de los 162. Pues eso ya te pone un poco en la pista que no es lo que dice el padre, sino lo que te dicen los equipos o las personas que la teoría dice que son las que más saben de esto. En los entrenamientos libres empezó a llover, salimos y se me dio bastante bien, ya que desde el principio, desde bastante más pequeño, me gustaba los rallies y bastante derrapar, entonces podría estar un poco más suelto con mi kart. Todo esto el primer año. Antolín siguió quemando etapas a un ritmo endiablado. Compitió en el Campeonato del Mundo de Karts, la KF Junior, competición que consta de 3 pruebas. Sus aptitudes son innatas. Ha nacido con un volante bajo el brazo, un piloto de origen humilde en un mundo de multimillonarios y cifras astronómicas. Fue el pasado año cuando la escudería Drivex, dirigida por el abulense Miguel Ángel de Castro, se cruzó en su camino. En noviembre del año pasado, de 2014, haciendo una prueba con Emilio de Villota en un Fórmula BMW,
Miguel estaba en pista con otro coche y Antolín logró ir delante de él unas poquitas curvas, por supuesto, y eso a Miguel, cuando bajaron los dos del coche, Miguel vino a conocernos, nos conocimos en ese momento y nos dijo que, bueno, pues un poco todo, que si llevaba mucho en el coche, un poco su currículum, y a partir desde ese día ya no hemos probado en ningún sitio más, nos hemos quedado con Miguel y con Pedro, que creo que sea el sitio adecuado para nosotros. Bueno, la verdad es que nosotros como equipo pues siempre recibimos llamadas, nosotros hacemos llamadas, estamos siempre buscando talento, ¿no? Al final estas cosas, estos temas de carreras de coches a nuestro nivel, pues es mucho de tener al piloto adecuado, ¿no? Y entonces surgió la llamada de Antolín Senior, ¿no? Y la verdad es que tuvimos una conexión bastante buena desde el principio. No creo que sea solo porque somos los dos de Castilla y León, pero tuvimos muy buena conexión y la verdad es que es muy fácil entenderse con ellos, y desde el principio pues nos ha encantado luego el trabajo con ellos, con Antolín Junior, es muy fácil trabajar. Las ganas que hay en el equipo por Antolín son importantes y nosotros tenemos que devolverlo como sea. A pesar de que el salto de correr con Cars a un monoplaza de Fórmula 3, una categoría 2 escalones por debajo de la Fórmula 1, es abismal, Antolín González lo ha hecho con total normalidad. Sin ir más lejos, es el piloto más joven en subirse a los mandos de uno de estos monoplazas. Venir de un KF, un coche con unos 27 caballos, a ponerte en un coche de 10 veces más es un salto muy importante. Sobre todo se nota mucho por el peso y la potencia que tiene la salida de las curvas y el trazado es totalmente diferente, porque debido a los pesos, como ya he dicho, no puedes forzar mucho, porque a la mínima con esos coches pues metes un poco de gas y enseguida haces un trompo. Una trayectoria fulgurante y un sueño que aún están intentando asimilar. Como padre, aparte de contento y orgulloso, es vivir pues uno de esos sueños que sueñas por la noche que te pueden pasar. Con Antolín tenemos la suerte de haberlo convertido en realidad. Con Antolín nos queda mucho trabajo por hacer. Es un diamante en bruto que tenemos que ir puliendo y que tenemos que ir amoldando un poco también en cuanto a las condiciones económicas vayan surgiendo, ¿no? Las ayudas y todo esto, ¿no? Ahora mismo pues con mucha cautela, tratando de no darle demasiado, pero sin embargo formarle mucho en la base, ¿no? Antolín es un niño extraordinario, es una persona que te da acceso a un mundo que nosotros no deberíamos pertenecer a él, pero por él sí podemos pertenecer a él. A la edad de Antolín, Fernando Alonso aún estaba compitiendo con Cars, y precisamente emular al piloto asturiano es su sueño. Desde siempre me ha gustado mucho Fernando Alonso por sus primeros años por sus primeros años, y la verdad que estaba casi siempre en el podium por las manos, y en esa época también tenía buen equipo, pero luego también me ha seguido gustando cada vez más, porque a medida de los años he ido cambiando de equipos, cosa que no ha sido, digamos, buena por los diferentes coches que cada vez pues iban más lentos. Entonces el piloto es el que más tiene que poner en esas circunstancias, y la verdad es que lo hacía y lo sigue haciendo bastante bien. Para llegar a ser como el actual piloto de McLaren, Antolín cuenta además con un padrino de excepción, Pedro Martínez de la Rosa. A Pedro le conocí en el segundo entrenamiento. Bueno, es que el primero en realidad fue una reunión más bien para quedar y eso. Prácticamente en el primer entrenamiento fue donde le conocí, y la verdad es que me está enseñando mucho, es muy majo y tiene mucha experiencia en esto. Pedro es fantástico, tiene un currículum excepcional, una personalidad arrebatadora, es cariñoso, amable y muy profesional con Antolín. Quiere ser como Alonso y aprende de la Rosa, pero ¿cómo es Antolín al volante? Me considero un
piloto bastante agresivo por mi forma de conducción y varias buenas carreras en agua, ya que hay que tener más agresividad para poder tener mejor trazada. Como piloto es fantástico, es un niño que enseguida coge el aire tanto al coche como al circuito. La adaptación que tiene Antolín es fantástica. Seguro que habéis oído algo de la transformación del piloto cuando se baja la visera y se monta en el coche, ya que todo se queda fuera y solo piensas en entrenamientos, piensas en arreglar el coche y intentar que siempre vaya más rápido. Y sobre todo es un chico muy agresivo en pista, realista y a la vez agresivo. En las carreras solo piensas en adelantar e intentar hacer el mejor resultado posible, dependiendo del coche que tengas, porque no siempre vas a poder ganar o estar en el podium con un coche que no, por muy buen piloto que seas, con un coche que no de sí. Debido a su precocidad no puede competir en la Fórmula 3. Tiene 14 años recién cumplidos, pero necesita 15 en su DNI. Tendrá que esperar hasta el campeonato de 2017. Hasta entonces, casi año y medio por delante para seguir sacando brillo a esta joya, este diamante en bruto. No podemos correr hasta 2017 y 2016 lo vamos a dedicar a entrenar, a conocer circuitos, a formación, formarnos, aprender teórica, práctica, experiencia, circuitos, gente, conocer. Es un año de formación y de conocimiento. Le quiero formar muy bien en lo que es la base técnica, que tenga muy buena base técnica, que sepa transmitir a sus ingenieros en varios idiomas si hace falta, cuáles son las sensaciones del coche, el balance, aerodinámica. Es bastante complejo todo esto, pero bueno, yo creo que le estamos dando una buena formación y el tiempo la verdad es que juega a nuestro favor, ¿no? Vuelvo a repetir que tenemos mucho tiempo, él está ya comparándose con pilotos de muy alto nivel en todos los test en los que vamos, incluso Pedro de la Rosa pues ha estado con él para compararse, es decir, creo que está en muy buenas manos y ahora lo que nos hace falta es ayudas económicas para que Antolín pueda tener un futuro como creo que se merece, como creo que va a pedirnos, ¿no? Porque su velocidad a día de hoy es fantástica para lo pequeño que es, ¿no? O sea, está demostrando, la verdad nos está dejando a todos bastante sorprendidos. Con esa formación y con la experiencia lograda durante los próximos 365 días, Antolín podría convertirse en uno de los elegidos. Contaría con todos los ingredientes, o mejor dicho, con casi todos los ingredientes necesarios para convertirse en piloto profesional. No te diré lo que se me pasa por la cabeza ahora porque es un deporte bastante injusto. O sea, primero, bueno, sí te lo diré, hace falta economía, apoyos, sponsors, ¿no? Llámalo como quieras. Y luego, pues prácticamente lo que tiene Antolín, ¿no? Tener muchas ganas porque es muy sacrificado, una base técnica muy buena, tanto a la hora de poner en práctica lo que es los reglajes del coche, como en carrera, a la hora de gestionar los neumáticos, una base técnica buena que esta la tendrá. Y luego pues tener unas cualidades, unas aptitudes un poco excepcionales, ¿no? Que te hagan dar ese plus que a lo mejor hay otros que no tienen, ¿no? Combinado evidentemente con una actitud, claro, o sea, una actitud muy proactiva, de mucho empuje, que al final todo gira alrededor del piloto y él es el que un poco manda en la estructura, ¿no? en ese núcleo. Entonces, bueno, es un cúmulo de cosas interesante, porque luego además tienes que saber soportar la presión como todos los deportistas, tienes que ser un buen relaciones públicas, bueno, tienes que tener una serie de condicionantes que no es muy habitual, pero bueno, nadie nos dijo que esto fuera a ser fácil. Si logra esos apoyos imprescindibles, apoyos totalmente merecidos sin duda alguna por sus capacidades y perspectivas de futuro, podrá seguir la estela de su ídolo y podremos presumir de contar con un burgalés, un arandino de Fórmula 1.